gobernanza sólida en entornos multi-cloud, inteligencia artificial. Ese es un tema pues, que, como vimos, ya marca el futuro de empresas, de gobiernos y también del ciudadano. La nube y la inteligencia artificial nos ofrecen un potencial inmenso, eficiencia, innovación y mejores servicios, pero al mismo tiempo nos plantean grandes retos. Cómo garantizar la seguridad de los datos, cómo proteger la privacidad de las personas y cómo asegurar que los algoritmos sean justos y responsables. Precisamente el espacio de este conversatorio es reflexionar sobre cómo podemos administrar datos y modelos de AI de forma segura, cumpliendo las regulaciones, garantizando la eficiencia y entornos distribuidos. Vamos a discutir con nuestras compañeras, doña Carla, que es directora senior de Educación Ejecutiva del INCAE en línea, y Rosaura Rojas, que es gerente de territorio para la Centroamérica de Cloudflare, con amplia experiencia en seguridad. Bueno, les agradecemos mucho pues, la participación y vamos a estructurar el panel en 3 bloques. Primero, gobernanza y cumplimiento. Pues primero voy a preguntarles cuáles son los principales retos regulatorios que enfrentan las organizaciones al usar datos y modelos de AI en entornos multicloud. Invito primero a Carla a compartir su visión desde la óptica de formación y luego a Rosaura que nos conteste desde el punto de vista ya más técnico. Bueno, muchas gracias Alicia. Rosaura, un gusto estar aquí en este evento y bueno, de las pocas veces que me ha tocado estar solo con mujeres en un panel, así que muy emocionada. Además de dedicar mi vida a la educación ejecutiva, yo soy profesora de tecnología en realidad, y yo creo que uno de los retos que tenemos, y precisamente lo vemos y nos vamos para atrás a la historia de la humanidad, es que las regulaciones siempre vienen mucho más atrasadas que la tecnología. Entonces eso es algo que eso como que no podemos estar esperando necesariamente que salgan las regulaciones. También tenemos un tema, una responsabilidad grande a nivel de la gobernanza interna de las organizaciones. Por ejemplo, para ver la ética, para ver la privacidad de los datos. Hay un libro que me gusta mucho que está hablando de que la confianza es la próxima ventaja competitiva. Yo creo que cada vez hay más, digamos, conciencia entre los usuarios, más deseo de saber para qué realmente se están usando nuestros datos y eventualmente realmente con qué se entrenaron estos modelos, etcétera. Entonces yo creo que las empresas que se logren adelantar a eso, mucho más allá de las regulaciones, van a tener una cierta ventaja competitiva y necesitamos esos comités éticos que, por ejemplo, evalúen los sesgos en las salidas de los sistemas y demás, ¿verdad? Y por supuesto, pues nada más un temita extra es que cuando hablamos de multicloud, también hablamos de multiregulación, porque si los países se empiezan a mover en diferentes regulaciones, entonces ese es un reto que tenemos. Tal vez datos médicos no los podemos sacar, datos financieros sí o no, o en este país sí, y entonces además se viene una complejidad grande con eso. Gracias, Rosaura. Gracias, buenas tardes. Del lado de Cloudflare, en realidad la parte de información que tenemos que catalogar como confidencial, ¿cuál es el tratamiento que le dan precisamente las corporaciones? Hoy hablamos de que hay una ley, un reglamento de protección de datos que viene de Europa y que fue la punta de lanza a nivel mundial. Aquí lo importante es que utilizando la tecnología, ese catálogo de información confidencial que marca muy bien, por ejemplo, el reglamento del trato de los datos. Hoy, pues los gobiernos lastimosamente no tienen un enfoque penalizable, por así decirlo. Hay apenas en algunos países, en México, por ejemplo, tenemos ya un tratamiento específico de datos. Ya las regulaciones las marcan muy bien. En Panamá recién salió la ley 81, no sé si ustedes lo sepan, pero bueno, ya empieza a haber todo este auge de cómo se deben de tratar los datos. A nivel técnico, nosotros utilizamos un concepto que seguramente lo han de haber escuchado por ahí, que es confianza cero.
no confiemos en nadie ni en nada. Entonces, parte de la estrategia de Cloudflare y seguramente de la mayoría de las organizaciones que hoy trabajamos en tecnología, es que hoy tenemos que tener ese plano directamente con el usuario final. Algo que dice Gartner es que hoy el perímetro de red, como la mayoría de las empresas lo tienen, ponen seguridad. Cuando uno llega a la oficina, te conectas a la red, tienen sus controles de seguridad, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el usuario, que seguramente aquí en Costa Rica todos nos conectamos de manera remota? ¿Qué sucede con esos accesos a esas aplicaciones críticas de las corporaciones? ¿Cómo tú, de manera formal, das seguimiento a que la conectividad hacia ese usuario final esté realmente la persona que debe de ser consultando esos datos? O sea, ese es el primer nivel de seguridad. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Es muy parecido. Los datos que hoy tienen los modelos de aprendizaje, hoy hay un tema bastante crítico en donde dices, oye, yo voy a abrir mis puertas para que los modelos que yo voy a integrar en mi negocio son diseñados por humanos. La inteligencia artificial está enfocada precisamente a que alguien te conteste como si fuera humano, ¿cierto? Entonces, hoy Cloudflare está integrando todos estos componentes de visibilidad del tráfico, visibilidad de todos estos modelos, todo lo que se aloja dentro de las nubes. Hay una multinube, ¿no? Hace un momento lo mencionaban, pero ¿qué pasa? Esas nubes no se hablan, también lo mencionaron hace ratito. O sea, toda la interconectividad, todo lo que tú puedes tener de gobernanza digital en cada una de las nubes, en realidad tiene que seguir un mismo parámetro. No puedes tener diferentes nubes con diferentes políticas, diferentes equipos administrando cada nube. Hoy tienen que comunicarse, hoy tienes que crear un ambiente de confianza cero desde la gente que está administrando todas sus redes, las políticas que son, hoy se considera una buena práctica, tú tengas visibilidad, que tengas un punto de control en donde tengas acceso a cada una de las diferentes nubes, inclusive centros de datos, inclusive co-hosting, que seguramente lo conocen. Toda la visibilidad te permite tener una visibilidad para hacer auditorías de datos y mejorar tu protección de todo lo que es la información. Bueno, muchas gracias. En realidad, el segundo tema es seguridad, precisamente, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerables son los datos y modelos en entornos multicloud? ¿Cómo pueden las organizaciones o las empresas mitigar el riesgo? ¿Verdad? Porque al tener los datos en diferentes nubes, me imagino que las regulaciones son, son diferentes y además tecnológicamente es más complejo el tema. ¿Cómo plantearía ese tema? Tal vez Rosaura, usted que es del área de ciberseguridad. Sí, mira, hablamos de dos temas en particular aquí. Es la multinube, ¿ok? O sea, muchas empresas están subiendo sus aplicaciones a la nube por muchas ventajas. Elasticidad, ¿no? Parte de lo que hoy tenemos como aplicaciones enfocadas a on-premise, las estamos migrando hacia la nube. Hay muchas opciones. De hecho, hace un momento mencionaban también que debemos de tener una continuidad en el servicio como mejor práctica. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Que es el foro de aquí de donde estamos. Hoy hay una ley de inteligencia artificial europea que los invito a que la revisen. La verdad es que está muy interesante todas las mejores prácticas que hay que tener, pero número uno es tener toda la gobernanza digital en un solo punto de control. Número dos, tener simulaciones, ¿no? Si ustedes tienen un centro de datos, ¿qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si hay una falla, algún ataque? Ustedes tienen que estar preparados para ese ataque, tienen que tener esas simulaciones constantes y hay una mejor práctica también que tenemos que tener pruebas de penetración
tanto en la parte de multinube como en la parte de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son vectores que hoy abren brechas en la seguridad, hoy son puntos o vectores de ataque, ¿no? Entonces, esas mejores prácticas de ver cómo se protegen los datos, todo el flujo que tienen desde que se crea ese dato hasta que el usuario final llega a tratar esos datos. Hoy los corporativos tienen que tener visibilidad de prácticamente todo el flujo en su proceso. Gracias, Carla. No, concuerdo muchísimo con Rosaura. Yo creo que el tema más importante es la mentalidad esta de no es evitemos o si hacemos todo esto no nos van a atacar, es qué vamos a hacer cuando nos ataquen, ¿verdad? Es algo que hay un pequeño chiste de que hay dos tipos, seguro ustedes lo han oído, de que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas, ¿verdad? Entonces hay que en realidad tener una mentalidad de cómo mitigar estos riesgos y no solo desde un punto de vista técnico, sino también entender, por ejemplo, que la mayoría de ataques vienen a través de los humanos, la vulnerabilidad son los humanos, ¿verdad? Que tenemos que pensar en otras cosas como el manejo de la crisis. Si nosotros no tenemos un protocolo para manejar la crisis, viene la crisis y todo el mundo puede empezar a opinar, empiezan los sesgos también humanos, ¿verdad? El pensamiento de grupo, el sesgo del optimismo, ¿verdad? Decir, no, seguro no se llevaron ninguna información. Y son preguntas que deberíamos hacer y protocolos que deberíamos tener desde antes. Por ejemplo, nosotros ya deberíamos tener como la respuesta de si pagamos rescate o no, ¿verdad? Y eso tal vez esperar a que estén pidiendo los hackers el rescate para decidir qué harían, ¿verdad? Lo que también me lleva a que el tema de seguridad es un tema de todos. Las juntas directivas tienen que empezar, así como antes teníamos el riesgo de que se nos queme el edificio o riesgos financieros, el riesgo de ciberseguridad tiene que estar en la discusión en todos los niveles y por lo tanto tenemos que reforzar los temas de educación, los temas, esto que dice Rosaura de los simulacros, de mandar tal vez nuestro propio correo de phishing a ver cuánta gente de nuestra organización le hace clic y es un tema de estar con esa mentalidad de prevención en todos los niveles, desde junta directiva hasta el nivel más bajo. Bueno, yo he pasado por un ciberataque. Sí. Y la experiencia… Me acordé. Y la experiencia ha sido de la más aterradora de toda la vida. No se la deseo ni al peor enemigo, precisamente porque la preparación yo creo que es fundamental, el tener la capacitación y la formación de equipos para poder atender esa situación. Estar preparados es importante, ¿verdad? Y tener esa estructura. Bueno, a raíz de esa experiencia, quería preguntarles, ¿cómo asegurar la continuidad del negocio cuando se trabaja con múltiples proveedores de nube? Porque en el tema de nosotros teníamos una parte en la nube, otra parte en Price, ¿verdad? La mayoría, porque solo correo electrónico, pero eso sí, teníamos 5 proveedores y todos decían cosas diferentes. Por aquí, el otro se peleaba porque iba a ser la competencia, pero al final de cuentas, gracias a Dios, yo creo que fue el soporte de los proveedores los que nos ayudó a salir del ciberataque en Hacienda. Porque trajeron gente experimentada, porque en Costa Rica no había una experiencia de esa naturaleza y no estábamos preparados, y creo que todavía no estamos preparados. Pero ¿por qué había un montón de proveedores y ahora con multinube que tenemos un montón de proveedores? Bueno, ¿cuál es el reto de ese esquema? Gracias por compartirlo. De hecho, alguien que no haya estudiado ese caso, yo los invito a buscar toda la información porque es un caso, la verdad es que bastante, con mucho aprendizaje, ¿no? Pero lo más importante acá es de verdad tener conciencia, ¿no? De que algo nos puede pasar. Hace ratito en mi charla decía, oye, de verdad no puedes tomar este tema a la ligera, con mucho positivismo de a mí no me va a pasar. Todos somos humanos, seres de Dios y no tenemos maldad. O sea, de verdad que no es un tema de tomarlo a la ligera, porque cuando te pasa es cuando empiezas a echarle la culpa a todos. O
¿cierto? Te empiezas a echar la culpa de fue ese proveedor A lo mejor fue el proveedor B, se metieron por la cocina. Un ciberataque, cuando ustedes ya lo tienen encima, es porque han al menos estado dentro de su organización al menos 6 meses. Eso es algo importante. Cuando ustedes se enteran que están atacados, es que los señores ya tuvieron toda la visibilidad, comportamiento humano, haciendo phishing, ingeniería social, todo este tipo de comportamientos ya los tienen muy claros. Cómo van a actuar, no tienen procesos de DRP, de desastre, de ese tipo de recuperación de desastres, no tienen backup de información. O sea, este tipo de mejores prácticas que hemos aprendido de lo que ha pasado, en realidad estas soluciones alrededor de la tecnología funcionan. O sea, funcionan en el sentido de, número uno, tener visibilidad. Algo que yo sugiero cuando me siento enfrente de un cliente es, oye, hoy tú sabes que tienes un ataque. O sea, ¿cómo sabes que no están dentro de tu organización en este instante, en este momento? O sea, cuando le hago una pregunta de ese tipo, dicen, o sea, a ver, espérame, yo tengo mi SOC, ¿no? Contéstame de verdad, o sea, ¿tienes alguien que te diga, mira, te están atacando? Bueno, la tecnología funciona, llevamos ese tráfico que ustedes están recibiendo en las diferentes nubes y una de las mejores prácticas que Cloudflare está trabajando bajo este esquema de inteligencia artificial, de multinube, es tener tu tráfico visible en tiempo real. O sea, no hay mejor práctica que tener, ahora sí que como dicen en mi país, los pelos de la burra en las manos. Porque a partir de ahí tomas decisiones de dónde enfocar tus recursos técnicos, de inversión, tus recursos de estrategia inclusive, para poder llevar a cabo la mejor empresa, posicionarla en tu mercado. O sea, si hablamos de financiero, todo este tipo de comportamiento humano tiene errores. Estos errores es el impacto de todo lo que estamos sufriendo allá afuera de los atacantes. Y ojo, ya no tenemos que ser hackers, o sea, ya todo está en la web. Se quieren robar el internet del vecino, hay un script en la web. O sea, si quieren robar, quieren violar tu celular, una disculpa. Hace ratito le preguntaba al buen José Merino, oye, ¿quién compra de verdad hoy? ¿Por qué compraría seguridad en el celular? O sea, ¿qué te mueve para comprar seguridad? Precisamente el que no te roben, ¿no? O sea, yo imagínense mi cuenta bancaria, saberla hoy, yo tengo planes para invertir, para comprar, bla, 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 y llega un día y ya no veo nada, wow, qué impacto. O sea, ¿a cuánta gente no le han hackeado su celular? ¿A cuánta gente? Hace ratito estábamos regalando protección de tarjetas de crédito, ¿no? Sobrecitos así. De verdad, hoy acercan un aparatito de estos, lo acercan a la cartera, fácilmente hacen cargos en tu tarjeta. Se llevan la tarjeta para pagar algún servicio y la clonan. Este tipo de comportamientos humanos es exactamente lo mismo en las organizaciones. O sea, no es que seamos descuidados, es simplemente la información no la tenemos a la mano de cuál es el impacto que puede tener. Entonces, la visibilidad del tráfico que hoy tenemos en las organizaciones, eso es el primer pasito, ¿no? de las organizaciones que podemos darles como una sugerencia. Oye, tus multinubes, tú tienes que tener esa visibilidad del tráfico, las políticas orientadas de acuerdo a tu negocio, armar toda una estrategia corporativa, o sea, no nada más de un área de TI, no nada más de un área de negocio o un área de venta o un área de facturación, es toda la organización en general. ¿Cómo actúas ante un incidente?
O sea, tu plan, tu mapeo, tu roadmap de todo lo que tienes que cubrir, ir cerrando todo ese sesgo informático de fuga de información, yo creo que es una parte muy, muy importante para considerar en las organizaciones. Carla. Creo que a esta parte de la visibilidad que Rosaura nos dice, es esta trazabilidad del dato, qué está en qué, ¿verdad? Que es, yo creo que también crítico cuando necesitamos responder a un ataque o hacer planes y protocolos. Y el otro tema que me parece importante mencionar es que muchas nubes también aumentan nuestra superficie de ataque. Entonces, yo creo que tenemos todas las de perder, por eso es como la mentalidad y lo que dice Rosaura de que están 6 meses y hasta los 6 meses te das cuenta, imagínense, tenemos todas las de perder, tenemos una superficie más amplia de posible ataque, ellos tienen todo el tiempo del mundo, son millones de intentos donde uno puede pegar, ¿verdad? Y otros no. Entonces, en realidad eso nos lleva a que la mentalidad sí tiene que ser totalmente de tratar de prevenir por un lado y de saber qué hacer cuando pase por otro, ¿verdad? Yo creo que yo a mis estudiantes siempre les insisto mucho, y ahora tal vez lo mencionamos otra vez, que la estrategia va primero, que cuando piensen en una nueva tecnología no se vayan por las modas, que se cuestionen mucho, ¿verdad? Insisto mucho en eso, pero también en temas de ciberseguridad yo lo que les digo es que ahí no se ahorra dinero. Ahí no se ahorra dinero, ahí uno trata de tener el mejor socio que pueda, tener las mejores, los parches, hacerlo todo al día, todo, ahí no podemos ahorrar dinero, ahí sí tenemos que hacer lo mejor posible. Y me gustó mucho lo que dijiste, Alicia, sobre el momento del ataque, que lo que pasa con un ataque o lo que pasa con una crisis en general es que la incertidumbre es mucha. En realidad uno no sabe, no ha pasado. Ahora, por supuesto, te llamaríamos a ti, ¿verdad? Porque ya la incertidumbre baja. No, muchas gracias. Porque tenés experiencia, ya sabes lo que es hablar ahí con los terroristas o lo que sea. Pero en realidad eso mete mucha incertidumbre y una forma de bajar la incertidumbre es con gente que ya lo haya pasado, con traer esos expertos, y yo creo que eso es algo muy importante, que en el momento tenemos que centrarnos en eliminar o disminuir la incertidumbre, entender qué está pasando, y eso a nivel de, y es lo que he visto en mis clases, a nivel de ejecutivos, a veces la obsesión es por la continuidad de negocio, y yo creo que es una prioridad que no es correcta en medio de un ataque, es más bien saber qué está pasando y cómo puedo proteger, por ejemplo, la información de los clientes. Y después continuidad de negocio, porque si no, ahí es donde la gente como que no apaga los sistemas a tiempo, como que no posponen ciertas decisiones y el ataque se vuelve peor. Entonces hay que enfocarse en saber qué pasa. Bueno, parte de todo esto también es tener ese plan y la práctica también, porque nada gano teniendo un plan si yo no lo pongo en ejecución, ¿verdad? Ya hemos visto en la mañana cómo establecer un plan para garantizar la continuidad de más. El tema es un poco también en la parte de capacitación o formación de los altos niveles, ¿verdad? Porque bien lo señalan ustedes, lo primero del gerente es decir, no sigan operando, no pueden bajar por el qué dirán o porque no saben, o sea, porque ellos quieren la continuidad y no qué pasó. Desde ese punto de vista, ¿qué habilidades deben desarrollar los líderes para implementar esa gobernanza sólida en entornos multicloud con inteligencia artificial, y también qué habilidades debería tener esa junta directiva, esa gerencia o las gerencias completas? Porque en Hacienda ya tuvimos que hacerlo en forma a la fuerza, integrar a todos los participantes, a todos los gerentes, al ministro, al presidente inclusive, porque eso era un impacto grandísimo en opinión pública, ¿verdad? Pero no estábamos preparados, no estaban capacitados. Algunas acciones se habían hecho anticipadamente, pero bueno, desde el punto de vista, bueno, propiamente de la capacitación e información, ¿qué deberíamos de hacer? Eso yo, Sí, sí. que soy la del área. No, pues esa ha sido una de las, en general también como una de las cruzadas de mi vida, y es que la gente de negocio entiende tecnología. ¿Por qué? Porque la verdad es que mucha gente de negocio tal vez están acostumbrados a otros tiempos donde no había tanta amenaza o tanta presión por transformación digital, digamos,
y entonces como que le delegaban toda esa parte a la persona de tecnología. Entonces, gente de negocio que tal vez ni siquiera podía conversar bien sobre el presupuesto de tecnología, o gente de negocio que tal vez no sabe ni qué es un denial of service attack, o ¿verdad? No saben los conceptos. Yo no estoy diciendo que tengan que ser expertos y que puedan ir a hacer un data lakehouse, ¿verdad? Pero que sí entiendan qué es, ¿verdad? Que sí entiendan los datos estructurados a dónde van, qué realmente necesito para tener yo un fine tuning de los modelos que hay, y que puedan hacer las preguntas correctas, porque el problema cuando el líder no tiene esa formación básica en los conceptos es que no sabe hacer las preguntas correctas y no sabe, y también es muy fácil subestimar o sobreestimar la complejidad de las cosas. ¿Verdad? Decir, esto se puede hacer en un mes y resulta que necesitaba toda una arquitectura que en realidad era una cosa de un año para poder tenerla, ¿verdad? Porque los datos están sucios y entonces necesitamos, yo creo que un tema de formación en que podamos hacer las preguntas correctas y estar más cómodos con los conceptos. Y el segundo punto que me parece fundamental es que tenemos que recordar cada minuto los líderes que la tecnología o la transformación digital en general y sobre todo en temas de tecnologías más emergentes que se van consolidando, como la inteligencia artificial, la transformación digital no es sobre tecnología, es al final sobre personas. Entonces, entre más inteligencia artificial, más riesgos de ciberseguridad, más necesitamos aprender sobre pensamiento crítico, más necesitamos aprender sobre gestión del cambio, porque al final esto tiene que ver mucho con una cultura. Por ejemplo, si vamos a hacer una cultura de prevención, eso es un cambio cultural. Y para tener un cambio cultural tenemos que empezar por los líderes, porque el principal determinante de la cultura es la actitud del líder. Entonces, es una cadena de temas alrededor que tienen que ver mucho con estas otras habilidades y con estas otras cosas que hay que ir desarrollando. Por ejemplo, trabajar en equipo. No podemos tomar las decisiones solo TI, sino que tenemos que tomarlas con negocio, tiene que haber abogados, tiene que haber otras cosas, especialistas en relaciones públicas, y todo ese trabajo en equipo requiere que nos formemos y que aprendamos a trabajar mejor y a enriquecer nuestras habilidades mal llamadas blandas, pero que al final son las que van a determinar más que se salga bien de estas cosas. Padrísimo, la verdad es que súper buen concepto que se ha desarrollado en tu plática. Fíjate que el lenguaje de hoy de tecnología, la verdad es que el mundo está cambiando definitivamente. Hace ratito Alicia comentaba que qué pasa con los que son dueños de la empresa, los gobiernos, que se tenga que ir con el presidente a platicar este tipo de cosas. En realidad, como todo está cambiando, yo creo que ya el lenguaje inclusive de las empresas está cambiando. No sé si se han dado cuenta que la mayor parte de las empresas están teniendo un enfoque más simple, más sencillo, o sea, que hoy podamos consumir, que podamos proteger, que podamos estar conectados, que podamos tener este conocimiento, porque esto no es nuevo, o sea, en realidad tenemos ya muchos años lidiando con tecnología, lidiando con los líderes, lidiando con N situaciones. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia es el lenguaje de entendimiento del comportamiento humano. Creo que es parte fundamental que hoy ya los líderes están entendiendo y que ya lo están aplicando. O sea, algo que viene desde las cabezas de los países, o sea, los líderes, China, Estados Unidos, se replican esas buenas y malas experiencias. Y hoy, seguramente aquí en Costa Rica, están tomando acciones de experiencias de otros países. Sin embargo, el lenguaje que estamos hoy utilizando, hace un momento que estábamos aquí en el panel con Microsoft, con marcas súper importantes de tecnología, el lenguaje, no sé si ustedes lo notaron, no hablaron absolutamente ni de bits y bytes, ¿cierto? O sea, fue un lenguaje común, ¿no? Ahorita me preguntaban, oye, Cloudflare, en realidad, ¿cómo funciona? O sea, hoy no estamos hablando de, si les damos todo un repertorio técnico, no acabamos. O sea, los casos de uso que hoy,
y yo les digo, oye, ¿cuál es tu caso de uso? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que queremos implementar de seguridad? O sea, hoy todos estamos acostumbrados a comprar bajo un riesgo. ¿Qué estamos dispuestos a perder y algo nos pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa si yo no tengo mi seguridad al 100%? O sea, ese impacto financiero, de imagen, ¿no? De imagen corporativa, porque hoy no está regulado el reportar que te atacaron. En Estados Unidos es diferente. Allá hay una ley que hay que seguir. Si te atacaron, vienes y respondes. Acá en Latinoamérica no se maneja de esa forma. Es más un tema de imagen, que esto está evolucionando, está cambiando y seguramente en algún momento el impacto negativo que puedan tener esos ataques van a estar siendo regulados y te van a obligar a que ya metas todo tu control de seguridad, protección de datos, toda la regulación que se pueda integrar en base a seguridad. Yo creo que es parte de lo que hoy está cambiando en su manera de pensar de los líderes, y seguramente ese riesgo por el que compran tienen que tomar decisiones de qué tanto van a invertir en tecnología, qué tanto van a hacerle caso a sus líderes técnicos, al de negocio, todas estas personas que están a cargo de dar un servicio. O sea, ¿qué pasa el impacto de sus usuarios? O sea, hoy, por ejemplo, si yo me quedo sin dinero porque el banco no me puedo conectar, olvídense, o sea, ¿cuánto me afecta? ¿Cuántos millones de usuarios podrían afectar este tipo de ataques? Esto es lo que hoy está evolucionando, hoy es lo que prácticamente todos traemos, por eso estamos aquí, porque queremos saber qué es lo que está pasando afuera para poder aplicar adentro, para tomar estas experiencias y convertirlas a los líderes que nos escuchen y digan, oye, hoy tu negocio está así, puede estar así, pero con un ataque, uno solo que entre, con uno, esa organización puede ser un ataque bastante agresivo y tener consecuencias graves. Entonces, la conclusión para mí es, hoy está evolucionando, hoy es un lenguaje diferente, ya hablamos todos el mismo idioma y ahora estamos ya en el momento de tomar acciones mucho más estratégicas. Esa es mi aportación aquí. Muchas gracias. Tal vez para terminar, ¿cuál sería un único consejo estratégico a una organización que recién empieza a migrar hacia la multicloud y el uso de la inteligencia artificial? ¿Uno solo? ¿Sí? Para mí lo más importante de darles ese valor a los clientes solamente es uno, el conocimiento, porque la información es poder. Entonces, si tienen forma de tener acceso a la información y visibilidad de todo lo que está pasando, creo que es un consejo de tener visibilidad de sus procesos, visibilidad del tráfico, visibilidad de la seguridad, solamente uno, visibilidad. Bueno, para mí es tener muy claro para qué. Yo creo que el para qué hay que ser muy incisivos en eso, en alinearlo con la propuesta de valor. No necesariamente lo que le sirvió a una empresa acá me sirve a mí, porque mi propuesta de valor es diferente, ¿verdad? Mi estrategia puede ser diferente. Si yo estoy en una estrategia de crecimiento, voy a querer hacer ciertas cosas versus una estrategia de reducción de costos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese para qué hay que preguntarlo mucho en todos los niveles, y debería ser una respuesta muy sencilla que conecte estos grandes proyectos con eso. Y voy a meter otro, que es eso de que manejen el cambio, porque parte de lo que pasa con la nube, y más cambios que vendrán, porque como decía en el panel anterior, no hemos ni hablado de computación cuántica, por ejemplo, y lo que eso va a significar para la inteligencia artificial. Entonces, vienen más cambios. Y por ejemplo, algo de la nube es que ahora yo quiero a alguien que entienda visibilidad, que pueda ver eso, versus el que tenía antes, que sabía si la rata se comió un cable y que por eso el servidor se cayó. Entonces son muchos cambios para las personas, son cambios en sus capacidades, son cambios en la estructura de costos, de tener activos, ahora tengo contratos, entonces todo es un cambio que hay que manejarlo
de la mejor manera. Ese es el Sí. otro que voy a meter ahí. En teoría todo cambia, ¿verdad? Entonces, todo cambia y realmente el tema de la inteligencia artificial y la nube están cambiando radicalmente la forma de negocio. Como decía Roberto, que es primero el empuje hacia la nube o el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que coincido con Roberto que la inteligencia artificial va a dar pie a que usemos la nube. Muchas organizaciones, bueno, todavía están pensando en cómo incorporarse. Eso yo creo que garantiza ciertas seguridades por los estándares que tienen ya las nubes, ¿verdad? Que pueden apoyar a organizaciones con sistemas viejos de 30, 40 años que los tienen, que pueden ayudar a que se mejore la seguridad. Bueno, yo creo que como conclusión es importante saber que sí tenemos que tener una gobernanza y tener reglas y tener procesos y analizar que está en juego los datos, ¿verdad? Los datos son lo más importante. En Hacienda, algunos datos decían que estaban vendiéndose, ¿verdad? Las declaraciones de renta, por ejemplo. Entonces, sí tenemos que tener una claridad de que si subimos los datos en la nube, tenemos que garantizar que estén seguros, que no sean usados para los otros fines que no sean los que tenemos. No sé si quieres hacer un cierre. Yo, pues sí, al final, como también decía Rosaura, según los datos que tenemos, las crisis reputacionales que vienen de esto, un banco puede quebrar, ¿verdad? Por un ataque cibernético, con solo el miedo que genere. Entonces yo creo que de verdad tenemos que enfocarnos en eso y tener claras esas prioridades, ¿verdad? De cómo protegemos al final los datos. Ya olvídense que el edificio, como decimos siempre, el edificio no es su activo más importante, son los datos y hay que hacer cosas con ellos, generar ventaja competitiva a partir de ellos y también cuidarlos mucho. Muchas gracias. Yo la verdad es que lo que puedo aportar es todo este foro, ¿no? Que nos ha dado un poco más de experiencia, compartir estas experiencias, pero me llevo todo lo que comentaste. Ojalá ustedes puedan tener también esta apertura de aplicar sus conocimientos, porque hay muchísima gente aquí con toda la experiencia del mundo, la capacidad tecnológica, ingeniería, etcétera, pero como bien dijiste, hay que